charla se titula Biosensores electroquímicos y plasmónicos basados en empleo de nanomateriales de carbono para la cuantificación de biomarcadores de relevancia clínica. Ah, Perfecto. Los biomarcadores, como se sabe, son sustancias las cuales son indicadoras de procesos biológicos y estas son aplicadas, son usadas para el diagnóstico temprano de diversas patologías asociadas a diversas enfermedades. En los últimos años, la comunidad científica ha estado orientada en la realización de métodos analíticos que sean altamente sensibles para detectar y cuantificar estas sustancias, así como para la creación de dispositivos para cuantificarlos, siendo los biosensores una alternativa muy interesante, ya que estos, si se escoge de manera correcta o de manera adecuada el transductor y los materiales para crear el biosensor, para construir el biosensor, se puede obtener una plataforma que sea sensible, selectiva y de fácil empleo para la cuantificación de los biomarcadores. En la creación de los biosensores se han usado muchos materiales o muchos nanomateriales de distinta naturaleza, siendo los nanomateriales de carbono una alternativa interesante, ya que estos exhiben una, unas excelentes propiedades conductoras. Pero, así como tienen esas propiedades, también presentan un inconveniente, y es que estos materiales son insolubles en los solventes habituales, tanto en solventes polares como en solventes apolares. ¿Qué pasa? Para resolver este inconveniente, los nanotubos, en este caso los nanotubos de carbono, se funcionalizan con algún polímero o con alguna biomolécula, haciendo que estos obviamente se dispersen, puedan recuperar sus propiedades de conducción, se obtiene esta tinta que se observa acá, y en el caso de funcionalizarlos con biomoléculas, se le confiere a los nanotubos propiedades de bioreconocimiento. Ahora, a modo general, ¿cómo se hace la preparación de los nanotubos funcionalizados? Bueno, una cantidad estudiada de nanotubos de carbono se pone en contacto con un agente de funcionalización en un solvente adecuado y se lleva a sonicación durante un tiempo determinado, obteniendo así los nanotubos de carbono funcionalizados. Una vez obtenido ese híbrido, el de nanotubos de carbono, se deposita sobre, por ejemplo, un electrodo de carbono vítreo, que es un electrodo de amplio uso en los laboratorios de electroquímica. Y una vez seca la dispersión, se obtiene el electrodo de carbono vítreo modificado con nanotubos funcionalizados. Hasta acá digamos, la parte general. Ahora, específicamente en nuestro trabajo, ¿qué hicimos? Utilizamos la avidina como agente de funcionalización, como agente funcionalizante. La avidina es una glicoproteína, la cual algunos sabrán que reconoce selectivamente la biotina, formando complejos de afinidad con una constante de afinidad, perdón, de 10 a la 15. Entonces, en este caso, la avidina va a cumplir un doble rol. Primero, como agente dispersante de nanotubos de carbono, como se observa acá, y segundo, le va a conferir a nuestra plataforma propiedades de bioreconocimiento. Y es por eso que hemos llamado a esta plataforma una plataforma multipropósito, ya que cualquier molécula que tenga algún residuo biotinilado puede inmovilizarse de manera correcta, de manera efectiva, sobre la avidina. Una molécula puede ser un anticuerpo, puede ser un ácido nucleico, un aptámero, etcétera, abriendo, digamos, el campo de aplicaciones de esta nueva plataforma para la construcción de biosensores que puedan determinar X cantidad de biomarcadores. Bueno, acá, ¿cómo se hizo la dispersión? Una cantidad de avidina y de nanotubos de carbono se colocó en agua etanol y se sonicó durante un tiempo determinado y se llevó a centrifugación. Una vez concluida la centrifugación, el sobrenadante se extrajo y el sobrenadante que contenía nanotubos de carbono dispersos en avidina. Hasta acá, digamos, es lo que hemos venido viendo. De acá en adelante es lo novedoso de nuestro trabajo. Siempre, cada vez digamos, que se elaboran biosensores, el elemento de bioreconocimiento se inmoviliza sobre la plataforma del electrodo. Es decir, se coloca una cierta cantidad sobre el electrodo. Nosotros, en este caso, hicimos una modificación ex situ, es decir, fuera del electrodo, en donde pusimos en contacto nuestra dispersión de nanotubos de carbono con avidina
mediante mezclado durante 60 minutos con un ADN proof biotimilado para que ocurriese, digamos, o para obtener el híbrido de nanotubos de carbono funcionalizados con avidina y el elemento de bioreconocimiento inmovilizado. Por supuesto, esto nos ahorra un paso en la construcción del sensor. Ahora, digamos, toda esta plataforma o todo digamos, este esquema se hizo para desarrollar un genosensor para la detección del gen BRCA1, el cual es un gen o un biomarcador asociado a cáncer de mama directamente. Bueno, el sensor se hizo de la siguiente manera. Una vez obtenido el nanohíbrido, se depositó una cantidad sobre el electrodo de carbono vitrio o un electrodo serigrafiado, se llevó a sequedad y una vez seca la superficie, se bloqueó con albúmina para evitar absorciones inespecíficas y una vez bloqueada la superficie, se incorporó el target, en este caso el BRCA1, ocurriendo así el evento de hibridación. Cabe destacar que toda la caracterización de la plataforma, así como la cuantificación del analito, se llevó a cabo mediante espectroscopía de impedancia electroquímica, utilizando la resistencia y la transferencia de carga como parámetro analítico. Bueno, acá se observa, acá vemos la caracterización por FTIR de todo el nanohíbrido, en donde en el espectro rojo, que es el espectro del nanohíbrido completo, se observan bandas interesantes a 1645 y 1530 centímetros la menos 1, las cuales se encuentran asociadas al estiramiento carbonilo, perdón, a la flexión NH y el estiramiento carbono-nitrógeno de la amida 2. También una zona muy importante que observamos, es esta que se observa acá, que posee dos bandas, una a 1136 y una a 1080 centímetros a la menos 1, las cuales se encuentran asociadas a las vibraciones del esqueleto de azúcar fosfato. Entonces, estas bandas nos permiten inferir, digamos, estas bandas corresponden tanto a la avidina como al ADN proof que usamos como sonda. Estas bandas nos permiten inferir que digamos, la obtención de nuestro nanohíbrido fue exitosa. Bueno, acá pasamos a la caracterización mediante espectroscopía de impedancia electroquímica y SPR. ¿Qué pasa? Queríamos ver si en verdad, si efectivamente el elemento de bioreconocimiento se está inmovilizando por la interacción de la avidina con la biotina. Entonces, para ello, empleamos una sonda, digamos, la misma sonda, pero sin el residuo biotinilado, a ver qué sucedía. Acá en este caso se observa un comportamiento, digamos, esperado desde donde ocurre un aumento de la resistencia de transferencia de carga desde el Glassy Carbon Electrode, es decir, el electrodo desnudo, una vez incorporada la dispersión de nanotubos de carbono con avidina. Esto debido a que la avidina es una proteína no conductora. Una vez incorporado el elemento target con biotina, con el extremo biotinilado, que es este azul, ocurre un incremento de la resistencia y la transferencia de carga. Esto también debido a dos efectos. Al efecto bloqueante que tiene el ADN y al efecto de repulsión que existe entre el esqueleto fosfato del ADN y la sonda que utilizamos como sonda redox. En este caso es una sonda cargada negativa de ferro y ferrocianuro de potasio. Bueno, ahora, una vez que sometimos, digamos que quisimos inmovilizar un elemento de bioreconocimiento sin biotina, observamos que es despreciable, digamos, el aumento de la resistencia a la transferencia de carga respecto a nuestro control, como se observa acá, permitiendo inferir que, digamos, el elemento de bioreconocimiento con biotina efectivamente se inmoviliza sobre la avidina. También lo hicimos por resonancia plasmón-superficial sobre una superficie de oro, sobre discos de oro, en donde utilizamos las mismas ondas y observamos, evidenciamos que el elemento de bioreconocimiento con biotina, digamos en este caso, ocurre un mayor incremento del ángulo o un mayor cambio del ángulo SPR, mientras que en el elemento no biotinilado el cambio es mínimo. Y la parte, digamos, la parte de cuantificación, la parte que nos interesa, hay un cambio muy chico cuando se usó, digamos, en el sensograma, cuando se usó el elemento de bioreconocimiento sin biotina, cuando se compara con, digamos, con el cambio grande que hubo en el azul con el elemento de bioreconocimiento con biotina. Esto también nos permite reconfirmar, mediante otra técnica, que la inmovilización está ocurriendo efectivamente por la interacción de la biotina con la biotina. Bueno, un parámetro importante también a evaluar en la construcción de los genosensores, en este caso, es el tiempo de hibridación. Se llama hibridación digamos, a la unión entre el elemento target, el BRCA1,
y el elemento previamente inmovilizado. En este caso, a medida que vamos incrementando el tiempo de 15, 30, 45, 60 minutos, ocurre, digamos, se va incrementando la resistencia y la transferencia de carga, y a tiempos mayores de 60 minutos, digamos, la superficie queda saturada, por lo que no hay un aumento. Obteniendo 60, digamos, escogimos 60 minutos como el tiempo de hibridación óptimo para digamos, para la construcción del sensor. Bueno, acá se observan las características analíticas, en donde acá estos Nyquist observamos que a medida que vamos incrementando la concentración del target, la resistencia a transferencia de carga aumenta de manera lineal, como se observa acá, lo que nos permite construir una curva de calibración con un rango lineal de 1 por 10 a la menos 15 molar a 1 por 10 a la menos 8, y con un límite de detección de 330 atomolar, que al compararlo con lo reportado en la literatura, quedó muy bien posicionado. Bueno, quisimos ir un poco más allá y, por supuesto, un parámetro importante a evaluar en la construcción de biosensores es la selectividad. Acá se observan estos dos primeros gráficos de barra el comportamiento habitual entre el control, es decir, la albúmina, y el target, que es digamos, la señal óptima. Una vez sometido nuestro sensor a una secuencia completamente no complementaria, otra secuencia no complementaria y una secuencia mismatch con 3 puntuaciones puntuales, se observa que no hay cambios de la resistencia a la transferencia de carga, es decir, permanecen parecidas al control, lo que nos permite inferir que el sensor, además de sensible, es selectivo. También quisimos forzar un poco más las cosas y ver qué sucedía si mezclábamos el target con secuencias no complementarias y secuencias mismatch, obteniendo en ambos casos, como se observa acá, una respuesta muy parecida a la respuesta óptima del 96 y el 94%, siendo, digamos, permitiendo decir que el sensor o que el target hibrida aún en presencia de secuencias no complementarias. Es decir, estas secuencias no interfieren en la cuantificación. También, bueno, las aplicaciones prácticas, hicimos este es el comportamiento habitual, el que veníamos viendo, la señal óptima. Observamos que en las diluciones del suero, diluciones 1 en 1000 y 1 en 100, no hay ningún efecto de matriz, acá se observa, no hay ninguna señal eh, apreciable, diferente del control, por lo que se puede decir que una vez que las diluciones del suero fueron contaminadas con una concentración específica de target, la señal obtenida efectivamente es debida a la hibridación entre el target y, y el elemento de reconocimiento. En este caso, obtuvimos porcentajes de recuperación del 96 y el 92%, usando dos diluciones distintas de target. Bueno, también como la plataforma, bueno, dijimos es multipropósito, la quisimos aplicar para la detección de DNA copia de SARS-CoV-2. El proceso de construcción del sensor, me voy a detener, es parecido al que hicimos para el BRCA1, con la única diferencia de que digamos, de que el target en este caso no es el BRCA1, sino es un ADN copia del ARN viral del SARS-CoV-2. Y bueno, el proceso también se siguió por espectroscopía de impedancia electroquímica. Bueno, acá se observan las características analíticas, un rango lineal un poco menor, perdón, un poco más amplio, de 1 por 10 a la menos 18 a 1 por 10 a la menos 11 molar, y con un límite de detección de subatomolar, de 0.33 atomolar. Cuando fuimos a la bibliografía digamos, a buscar sensores parecidos o similares, encontramos que digamos, nuestro límite de detección es competitivo, y los sensores que se encuentran en límites de detección o en los mismos niveles de detección requieren, por ejemplo, esquemas de amplificación o, digamos, algún marcaje, lo que complejiza digamos, la hechura o la elaboración del sensor. En este caso, nuestro sensor, vieron que no necesita ningún tipo de sistema de amplificación, ni mucho menos. Ahora, este sensor lo quisimos poner a prueba, digamos, como prueba de concepto, ya que este proyecto fue llevado a cabo en conjunto con el laboratorio del profesor José Luis Boco, de Bioquímica Clínica, creo. Bueno, entonces ellos sintetizaron mediante PCR simétrica un DNA copia del ARN viral, y digamos, fue provisto por ellos para ver si nuestro sensor podía detectarlo. En este caso, hicimos dos diluciones de la muestra de PCR, tanto de 10 a la 10 veces como de 10 a la 4 veces. Y en ambos casos obtuvimos respuesta positiva, es decir, diferenciable del blanco,
lo que nos permitió pensar que si, digamos, en diluciones tan grandes como esta, por ejemplo, digamos, hay respuesta positiva, este sensor puede acoplarse de manera efectiva con la PCR, lo que es la técnica, digamos, el gold estándar para la detección del virus, y, digamos, requiriendo un menor número de ciclos de la PCR y permitiendo una doble confirmación. Todo esto a modo de prueba de concepto, ¿no? Esto es, digamos, en potencial. Bueno, hasta ahí quedaron los genosensores para la cuantificación, digamos, basados en el uso de nanotubos de carbono. Ahora pasamos a genosensores, les voy a mostrar dos rapiditos, basados en el uso de materiales grafenáceos para la cuantificación del microRNA 21. El microRNA 21 es un biomarcador, que es un RNA de 22 nucleótidos, el cual participa en la regulación de ciertos procesos celulares. La sobreexpresión de este gen se encuentra asociada a la aparición de diversas patologías asociadas a enfermedades, por lo que su cuantificación, digamos, es muy importante. Un primer sensor plasmónico para la detección del microRNA 21 se llevó a cabo sobre una plataforma de oro donde se depositó una monocapa de tiol y sobre esa monocapa de tiol se crecieron dos bicapas de óxido de grafeno con PDDA. A los grupos remanentes del óxido de grafeno, los grupos carboxilatos o carboxilos remanentes del óxido de grafeno, se aprovecharon y se inmovilizó un ADN, en este caso aminado. Y bueno, ocurrió luego el bloqueo de la superficie con etanolamina y la cuantificación, así como el autoensamblado de cada una de las etapas, se llevó a cabo, se caracterizó mediante resonancia de plasmón superficial, como se observa acá. Este es un sensograma típico de la construcción de la plataforma, en donde se observan dos áreas interesantes o dos áreas importantes. Acá se observan las dos bicapas de óxido de grafeno. No se lo dije, pero el óxido de grafeno fue usado en este caso porque el plasmón superficial del óxido de grafeno se acopla con el plasmón superficial del oro, haciendo que la señal sea incrementada, por lo que para nosotros, digamos, en química analítica muy importante eso. Nos permite obtener mejores límites de detección y mejor sensibilidad. Acá se observan las dos bicapas de PDA con óxido de grafeno y esta última región es la región de la cuantificación, en donde lo que más, digamos, nos importa es la diferencia una vez, digamos, después del lavado del target y en la línea de base antes de la incorporación del target. Esta diferencia, este delta del ángulo, fue lo que nos permitió cuantificar y obtener las características analíticas que se observan acá. El rango lineal de 1 por 10 a la menos 14 hasta 1 por 10 a la menos 8, un límite de detección de 3,3 por 10 a la menos 16 y eh, se aplicó digamos, el sensor en muestras de orina diluidas 1 en 10 con una recuperación del 91,3%. Bueno, y como último sensor, ya no aburro más, eh, es un sensor impedimétrico también para la cuantificación del microRNA 21, pero, pero no sobre glass y carbon, sino sobre oro, como se observa acá. Sobre la superficie de oro se hizo crecer, o digamos, o depositamos una monocapa de tiol, y eh, sobre esa monocapa de tiol depositamos eh, una mezcla de óxido de grafeno reducido químicamente, unido covalentemente a quitosano, que es esta. Y sobre esa superficie se inmovilizó mediante entrecruzamiento de grupos aminos del amino terminal del ADN y de los aminos remanentes del quitosano, se inmovilizó el elemento de bioreconocimiento. La superficie se bloqueó con albúmina, está nombrando casi esto, y luego de bloquearse ocurrió el evento de hibridación con el target microRNA 21. Todo se siguió mediante espectroscopía de impedancia electroquímica. Bueno, el rango lineal en este caso fue de 1 por 10 a la menos 12 hasta 1 por 10 a la menos 8. El límite de detección fue un poco más alto que para el caso del plasmónico, 3,3 por 10 a la menos 13, pero este hecho se vio un poco mejorado a la hora de las aplicaciones reales, ya que pudimos cuantificar de manera efectiva en tres matrices, tanto en saliva, 1 en 10, orina 1 en 10, y en suero 1 en 1000, obteniendo porcentajes de recuperación del 90, 96 y 98%. Además, la selectividad de nuestro sensor se vio evaluada mediante una secuencia mismatch con solo una mutación puntual y una secuencia completamente no complementaria.
obteniéndose, obteniéndose que no hay, o digamos, cambios despreciables respecto a nuestro control, o permitiendo afirmar que nuestro sensor es no solo sensible, también selectivo. Bueno, al fin, como conclusiones, tenemos que los nanotubos de carbono, de la primera parte, los nanotubos de carbono funcionalizados no covalentemente con avidina permiten obtener una plataforma versátil, multipropósito, la cual permitió la construcción de dos diferentes genosensores. El primero es un sensor para la detección femtomolar del BRCA1 y un genosensor para la detección, bueno, yo diría subatomolar del DNA copia de SARS-CoV-2. Y bueno, se quedó. Ahí. Y esto nos permite pensar a futuro en combinar nuestra plataforma con esquemas PCR, permitiendo la doble confirmación y haciendo que la PCR trabaje un menor número de ciclos. Por supuesto, se baja reactivo, se baja tiempo y todo eso. También queremos ser más ambiciosos y ver, o pensamos en la detección directa del ARN viral, pero eso es también en potencial, digamos, más adelante. Y en la segunda parte tenemos que la combinación crítica de materiales grafenáceos y esquemas de transducción, bueno, permiten, por supuesto, la construcción de arquitecturas supramoleculares con capacidades biosensoras, en donde, por un lado, el sensor plasmónico se utilizó óxido de grafeno, por lo que ya les expliqué, donde fueron aprovechados grupos oxigenados para inmovilizar covalentemente el ADN-proof, y bueno, se hizo una transducción plasmónica. Y, por otro lado, se utilizó el óxido de grafeno reducido químicamente, el cual favorece la transferencia de carga y, digamos, la transducción fue perimétrica. Todos estos dos desarrollos se hicieron por separados, permitieron la construcción de dos genosensores altamente sensibles y selectivos para el microRNA 21. Bueno, agradecimiento a la UNC, a la facultad, al CONICET, a la FONCIP y al proyecto ECOS, por el cual parte de uno de los sensores lo realicé en Francia en el año 2000, antes de la pandemia, 2019, hace años.